Buenos días. Sí, no, como les comentaba Magali, yo voy a hacer un resumen de los hallazgos de esta investigación en conjunto que hemos realizado con Boca, con Proética. Luego de dos visitas al campo y reportear en la zona de Ucayali y las comunidades de Bajo Rayal, detectamos ciertos patrones e indicios que indican puntos en los que se podría denominar tráfico de tierras y el uso de prestanombres o testaferros para adjudicar terrenos en favor de plantaciones de Ucayali, que pertenece al grupo Melca, ¿no? Es un empresario norteamericano checo que se ha establecido en Perú desde 2012 y viene depredando la Amazonía, tanto Loreto como Ucayali, ¿no? para lo que es el tema de cultivo de palma aceitera y cacao. Entonces, el siguiente, por favor, quería explicarles un poco también el contexto en el que estamos realizando esta investigación. La siguiente, por favor. Y bueno, primero en resumen, ¿quién es este personaje Denis Melca, ¿no? Aquí un poco el resumen, como les venía diciendo, desde 2012, es un empresario que se ha establecido en la región amazónica, gracias, tanto en Loreto como Ucayali, y lo que ha hecho es, a partir de diferentes estrategias legales o las influencias que ha tenido en gobiernos regionales, apoderarse o adjudicarse diferentes tierras en la Amazonía, sin importar de que pueda estar depredando o atentando contra el medio ambiente o ir en contra de personas que ya tenían establecidas sus tierras y venían trabajando las tierras en estas zonas de la Amazonía peruana. Bueno, como ahí les comento, las empresas de Melca han accedido a más de 12.000 hectáreas en Ucayali bajo tres modalidades: la compra directa a particulares, que es cerca de 3.000 hectáreas, compra de tierras al Estado, 4.759, y compra de tierras a una asociación de agricultores. En el primer caso, y como les voy a explicar más adelante, es una modalidad de que le decían a centenares de personas: te compro la tierra, le daban un monto de dinero y la persona aceptaba. En el siguiente era compras al Estado, que eran terrenos del Estado peruano que con participación de los gobiernos regionales lo que hacían era otorgárselas a las empresas de Denis Melca. Y una tercera, que era la compra de tierras a una asociación de agricultores, que era un grupo de agricultores que se establecían en registros públicos y le daban la tierra a Denis Melca, ¿no? Bueno, el contexto que estamos actualmente y por qué cobra relevancia también esta investigación y los hallazgos que hemos encontrado, ¿no? Es porque hasta mediados de 2016, según un informe de Proética, se registraron más de 316 millones de dólares de financiamiento internacional para protección de bosques y enfrentar el cambio climático. Estamos en un contexto en el que, en principio, el gobierno peruano debería estar enfrentando el tema de deforestación, porque por N motivos, ya sea el cambio climático o por estas empresas que podrían atentar con diferentes tierras. Y bueno, dentro de estos componentes para la inversión se encuentra titulación y manejo de tierras nativas, alertas tempranas para frenar la deforestación, gestión forestal indígena, monitoreo de cobertura de bosques con enfoque participativo, entre otros. Este punto también es importante si nos vamos al que se encuentra la titulación, porque una de las modalidades, como le voy a explicar más adelante, es este tipo de titulación o las constancias de posesión que vimos que se otorgaban en la región Ucayali, que era que una persona podía solicitar una tierra si demostraba que se había trabajado la tierra. Pero como más adelante les voy a explicar, hay diferentes personas que no vivían en la zona o incluso no demostraban que habían trabajado la tierra, se les estaba otorgando estas constancias de posesión. Entonces lo que hacían estas personas era accedían a la constancia de posesión y luego la vendían a la empresa de Melca, ¿no? Era una modalidad de que aparentemente está todo legal, pero como veremos más adelante se usaron diferentes estrategias para que esto no sea acorde a la realidad, ¿no? Y se vean perjudicadas personas ya sea porque parte de esas tierras le pertenecían antes y se sobreponían las tierras, y lo que estaban vendiendo en realidad eran tierras de agricultores que sí venían trabajando el territorio, ¿no?
Y bueno, en este escenario la investigación en las empresas Melca que operan en la Amazonía peruana nos permite conocer la situación que enfrenta el gobierno peruano ante hechos que afectan a un sector de la población, ¿no? O sea, estamos en un contexto en el que hay recursos para enfrentar la deforestación o el tema de titulación, pero hay estos personajes o estas empresas que están imposibilitando que se pueda llevar del modo correcto. Bueno, la investigación, en realidad, aquí vemos una fotografía y uno de los agricultores afectados del caserío de Bajo Rayal. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Como les decía, hay superposición de tierras y ellos se vienen enfrentando desde hace más de 5 años con la empresa. Hay hostigamientos contra ellos. Incluso cuando yo fui en octubre, habían dejado restos de químicos para contaminar y para que no sigan cultivando la tierra. Y ahí se podía ver en las imágenes, y uno estando en el campo, cómo es que la empresa pretende marcar su territorio para intimidar a este grupo de agricultores que no desea vender sus tierras porque desean seguir cultivando, pero que la empresa busca ciertos mecanismos para que se retiren de la zona, ¿no? Cosa que todavía no ha ocurrido, y según lo que me comentan ellos no va a ocurrir porque en realidad es su modo y su sustento de vida, ¿no? Porque ellos no producen palma ni cacao, pero lo que producen es para venta interna, ¿no? Tampoco exportan, pero les sirve para sobrevivir. Y bueno, lo que encontramos aquí era que autoridades y exfuncionarios del gobierno regional de Ucayali, que incluso son investigadas por el Ministerio Público, emitían estas constancias de posesión que les comentaba a favor de cierto grupo de personas que en realidad tenían vínculos con la empresa. Y bueno, hay indicios en ese sentido de tráfico de tierras a favor de plantaciones de Ucayali, que incluso en ese contexto cambia su denominación en registros públicos para que no se les siga viendo como esta empresa. Pero lo único que hacen es cambiar el nombre de la empresa porque las personas que la dirigen son las mismas, ¿no? Y bueno, les voy a explicar también la oficina desde dónde es que surgen estas constancias de posesión o esta aprobación en el gobierno regional de Ucayali. Es la DRAU, ¿no? Que es la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali. Desde esa oficina, que depende del gobierno regional de Ucayali, se otorgaron las cuestionadas constancias de posesión que perjudicaron a agricultores del caserío de Bajo Rayal. Estamos hablando también de cerca de 1000 hectáreas que se han perjudicado los agricultores. Y es a partir de esa oficina, con diferentes puntos específicos que llegan a la dirección de la DRAU, ¿no? Porque en realidad son dos oficinas las que hacen que se aprueben esas constancias de posesión, y lo que hace la dirección regional es aprobar o dar su voto a favor, y se le otorga la constancia a la persona que lo solicite en un proceso que no va más allá de 30 días, ¿no? O sea, en esos 30 días hay una visita de campo, hay una emisión de favorecimiento a la persona, y la persona ya accede a la tierra. Pero como vamos a ver más adelante, hay una red de personajes que, bueno, aquí en esta infografía se puede ver los personajes que estaban antes, los que están ahora, y que parte también de los gobernadores regionales, porque, como les repito, el gobierno regional, la oficina que diga de agricultura depende del gobierno. Entonces estamos hablando de que incluso los gobernadores regionales deben tener conocimiento de estos actos o de los indicios que viene también investigando la Fiscalía. Y vemos a personajes que incluso han tenido vínculos con la empresa, ¿no? Y también con el gobierno regional. Bueno, ahí les comento un poco en la infografía cuál es el proceso que se sigue para estas constancias de posesión, y cómo es que se da la venta a favor de la empresa, y qué otros personajes aparecen, ¿no? Quizás no tanto políticos, pero sí prestanombres que lo que hacen es favorecer a la empresa. A ver, ahí pueden, bueno, si desean tomarme un poco de fotos, pero en realidad son los personajes base de la historia, ¿no? Denis Melca, que en realidad no viene mucho al Perú, hace 2 años creo que, según su registro migratorio, ya ha dejado de venir, y los demás personajes de la Dirección Regional de Agricultura. Los indicios. Bueno, aquí vemos ciertos documentos a los cuales accedimos luego de una consulta con unas fuentes, y hay cuatro básicos
y parte también de un caso en específico. En el primero vemos un acta de inspección ocular para el pedido de constancia de posesión de Carlos Ramírez. Este caso es importante porque este personaje en la declaración a la Fiscalía indicaba que nunca había solicitado esa constancia de posesión y que esa no era incluso su firma. Entonces era una persona que estaba solicitando tierras, pero que en su declaración decía que no, que habían usado su firma y que él de ningún modo tenía esas tierras. Yo conversé con él, lo fui a visitar a Ucayali y efectivamente decía que no, y bueno, que nunca había incluso ido a esta zona de Ucayali, que no era productor. Bueno, abajo indica cómo fue esta modalidad. Al lado derecho también hay unas indagaciones del Ministerio Público que revelan estos indicios y los personajes de la DRAU. Y abajo hay un contrato firmado por Plantaciones de Ucayali y un poblador. También accedimos a una serie de contratos en los que personas aprobaban o decían que no eran parte de ese terreno y que se lo otorgaban a la empresa por precios que oscilaban entre 1.000 a 20.000 soles, ¿no? Dependiendo del tipo o la dimensión del terreno. Y, a ver, les voy a mostrar. Bueno, los principales hallazgos son que las compañías de Nismelca tuvieron facilidades para acceder a territorios en la región Ucayali mientras se despojaban de sus tierras agricultores y comunidades, ¿no? Porque eso se da en un contexto en el que también los agricultores son perjudicados, se paralizan sus actividades, pero a la par Nismelca adquiere más territorios en Ucayali. Bueno, exfuncionarios de la DRAU aprobaron constancia de posesión a prestanombres que luego vendieron las tierras a la empresa de Melca. También exfuncionarios de la DRAU son investigados por la Fiscalía de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali por presuntos favorecimientos a la empresa de Melca. Lo que les indicaba, la compra de un centenar de tierras de Plantaciones de Ucayali SAC a personas que reconocían que no tenían interés en reclamar por sus tierras y que desocuparían la zona para entregarla de manera pacífica. Si uno lee los contratos, todos tienen la misma estructura, que la persona va a entregar la tierra de manera pacífica y que la empresa no está obligada a pagar, pero lo está haciendo como retribución por este acuerdo que está llegando con el poblador, ¿no? Eso indican todos los contratos que revisamos, que eran poco más de 100 contratos y que oscilaban entre, como les decía, entre 1.000 hasta 20.000 soles. Aquí sí, también se cumplió una labor de reporteo de ir a la casa de estas personas y preguntarles si efectivamente habían recibido ese dinero, ¿no? Y en algunos casos nos decían que sí, en otros casos que no se acordaban y que, bueno, lo habían hecho porque no sabían qué hacer con la tierra, ¿no? Lo que nos parece también un poco sospechoso de por qué te desprendes de una tierra que podrías trabajar y que no tienes interés luego de usarla, ¿no? Bueno, los prestanombres identificados también aparecen en demandas de los pobladores de la comunidad de Santa Clara de Uchuña. También pude visitar la comunidad de Santa Clara de Uchuña, en el que está ocurriendo un caso similar al del caserío de Bajo Arrayal, ¿no? Que están depredando los bosques y que también se están otorgando ciertos terrenos a personas que se repiten en el caso de Bajo Arrayal. Es como una red de prestanombres que está otorgando tierras a favor de la empresa y que en realidad está favoreciendo a este grupo y está perjudicando a la población. No, en principio, esos son los principales hallazgos. También, bueno, espero recibir los diferentes comentarios y también las consultas que deseen hacer. Por un tema de tiempo, lo he resumido, esta investigación en realidad que ha sido de meses, en estos principales puntos para también compartir los comentarios del resto de la mesa, ¿no? Pero sí quería dejarle claro que los gobiernos regionales en realidad se deberían activar diferentes mecanismos para que no ocurran casos como los que están pasando en Ucayali y bueno, tenemos conocimiento que en Loreto están ocurriendo una situación similar, ¿no? Le voy a dar pase. Sí, gracias, Aramis. Buenos días, gracias por la invitación. Para mí es muy importante poder comentar este estudio que me parece bastante pertinente.
para hacer mi intervención corta la voy a dividir en 5 puntos que voy a tratar de decir de forma resumida, acotada. El primer punto es resaltar la importancia del tema. Como lo veo yo, el caso de la llegada de Melca y de los escándalos de deforestación asociados tienen que ver con la noción del capital transnacional que llega para avanzar agricultura de plantación de gran escala en la Amazonía, cosa que no hay mayor desarrollo de esto en la Amazonía peruana. Hay efectivamente plantaciones del Grupo Romero que vienen desde finales de la década del 70, pero no es un fenómeno generalizado como sí hay en la Amazonía brasileña, por ejemplo, o en algunas regiones de Bolivia. Entonces la pregunta de qué pasaría si en el Perú se empieza en serio con la agricultura de plantación de gran escala es una pregunta central para pensar el futuro de los bosques. Entonces, al entrar a este tema, podemos entrar a varias cuestiones. ¿Qué tan viable es un esquema como este? Económicamente, políticamente. ¿Cuáles serían sus impactos ambientales? Bueno, es más o menos obvio, ¿no? Pero hay que hacerse la pregunta. Y luego cuestiones más procedimentales, tal vez cómo se accede a la tierra, qué mecanismos legales se utilizan, qué tipo de alianzas se tejen en el espacio local, regional, nacional, internacional para hacer esto posible, de qué forma reaccionan los ciudadanos locales, el Estado y la sociedad civil. Y uno puede teorizar sobre el rol del Estado a la luz de todo esto. O sea, el tema es muy importante, muy pertinente el estudio y muy relevante para la discusión sobre bosques. Ahora bien, para comentar específicamente lo que ha hecho Aramis. Esta es una investigación, este es mi segundo punto, una investigación periodística, como bien dijeron, ¿no? No es pues un estudio de ciencias sociales o ambientales que desarrolla pues algún argumento más allá de evidenciar el problema al que se está abordando. Y lo que se está abordando son modalidades de acceso a la tierra, identificación de conflictos y casos de despojo, redes de actores en el espacio regional de Ucayali que han permitido el negociado, porque lo que había dicho, negociados con las constancias de posesión para despojar de tierras a agricultores o para hacerse de tierras públicas. Ha mostrado problemas administrativos evidentes, la judicialización y la impunidad que hay alrededor de este caso. Y sobre el tema de la impunidad voy a volver más adelante. Ahora bien, todo o casi todo esto ya se sabía. Es decir, quienes seguimos este proceso hace bastante tiempo, y yo he estudiado el tema, y otras instituciones que lo han seguido de cerca y otras instituciones que son actores en el tema, conocíamos de todo esto y hay mucho de esto publicado y muy poco citado en el estudio de Aramis. Esa es una sugerencia para mejorar. Las cosas que ha hecho EIA, las cosas que ha hecho SPDE, ahora CNE, bueno, las cosas que he publicado yo que son, no sé, pues puedes no mirarlas, pero hay otras que sí son bien importantes que deberían estar ahí. Y hay mucha cita del informe de Convoca, y es el informe de Convoca Amazonía Arrasada para Oxfam hace algún tiempo. Me hizo recordar mucho la presentación a la información que había en ese informe. No obstante, dicho esto, lo más valioso que yo encuentro en el documento son los documentos que ha logrado conseguir, estos contratos en serie, las evidencias de contratos en serie y el hecho de que muestra fehacientemente de que hay falsificación de documentos para acceder a la tierra. Pienso que esto se podría presentar de una forma más nutrida con los datos y más contrastada, y que si no se hace de forma más contrastada podría generar problemas al momento de publicación. Me imagino que puede haber, digamos, demandas y cosas así, si es que no se trata con mucho cuidado la información. Bueno, el tercer punto, ¿a qué fenómenos nos enfrentamos? Lo que hay en este caso son inversiones que son muy sospechosas, muy extrañas. Quienes hemos seguido el tema de Melca en la Amazonía peruana, hemos discutido hasta la saciedad, hasta el cansancio y sin llegar a nada claro de qué es lo que ha venido a hacer este señor acá.
por qué han venido estas inversiones a la Amazonía peruana a operar de esa manera tan agresiva. Lo que genera la extrañeza es que en la plantación de cacao no están comercializando cacao en Tamchiyacu, que yo entienda es un fracaso agrario, y en la plantación de Ucayali han instalado alrededor de 10.000 hectáreas sin instalar una planta extractora de aceite de palma, lo cual es pues un despropósito económico, ¿no? Porque el negocio está en extraer el fruto, procesarlo para hacer aceite de palma, si es posible tener una refinadora, si es posible tener una planta de biodiesel, si es posible tener productos terminados, pero que estén vendiendo fruto y de forma camuflada porque Alicorp, que es el principal comprador de aceite de palma en el país, no le quiere comprar al grupo Melca. Es muy extraño. Entonces, esto simultáneamente al hecho de que siguen comprando tierras. No es que ya compraron y no les salió bien, siguen comprando tierras de forma sistemática, como ha mostrado Aramis y como ha mostrado las investigaciones de IA. Entonces yo tengo ahí dos hipótesis que no son contradictorias. Una es que esto tiene que ver con levantamiento de capitales internacionales basados en especulación por el precio de la tierra. Es decir, cotizar en bolsa, levantar fondos de inversionistas que están interesados en este tipo de inversiones de riesgo, pero basadas en la tierra, porque el precio de la tierra está pagando más que los precios de las acciones. Si uno lo mira a lo largo del tiempo, sube más rápido el precio de la tierra que los precios de las acciones. Entonces hay un componente especulativo muy fuerte. Y la otra hipótesis es que esto es una punta de lanza de inversiones mucho más grandes, es un cálculo de inversiones como por ejemplo el Felda Group, que menciona Aramis en la publicación, que es que cuando Melca desarrolló su primera plantación, la que lo hizo millonario en Malasia, entró a cotizar con alrededor de 23 millones de libras esterlinas en la Bolsa Alternativa de Londres y terminó vendiendo por más de 100 millones de libras. Entonces es una utilidad brutal en un plazo de 5 años más o menos. Entonces es posible que acá esté, y se lo vendió al Felda Group, que entre como una minera junior, ¿no? Entra, desarrolla proyectos y después los vende a alguien más grande que quería pues un espacio más grande y por eso está comprando tantas tierras. Bueno, tengo varios puntos más, pero se me está acabando el tiempo, así que voy a desarrollar solamente uno. Lo central en esto es la intensificación del uso de la tierra, ¿no? Y ahí se benefician varios actores. Personas que especulan con la tierra, el gobierno regional, el gobierno local, los que se vuelven rentistas de estas tierras, invasores, traficantes de tierras profesionales, redes profesionales de tráfico de tierra que identifican una plantación y, articulados o no a esta plantación, se instalan ahí, invaden, trafican con constancia de posesión con la perspectiva de después de vender. Lo que les costó instalarse es un precio pues reducido y lo que pueden conseguir por la venta es mucho mayor, y en el futuro para la empresa tener esa tierra incluso deforestada también es un cálculo especulativo más fuerte, ¿no? Entonces el tema del tráfico de tierras, y puesto así, tráfico de tierras relacionado con una entrada de gobernanza forestal, me parece central, me parece muy importante que entendamos mejor cómo funciona esto. Y en este caso lo que ha habido ha sido un rol activo del Estado en ser parte del proceso. Es decir, esto no ocurriría si no fuera por la Dirección Regional Agraria, si no fuera porque el diseño institucional que maneja la deforestación en el Perú está funcionando muy mal. Si uno mira los casos de deforestación como este y ve, ok, ¿qué actores entraron a hacer lo posible y qué actores deberían, actores públicos me refiero, deberían sancionar estas cosas? Uno encuentra una serie de problemas. Por ejemplo, el CERFOR fue requerido para manifestarse frente a las plantaciones del Grupo Melca en Tamchiyacu y en Ucayali, como ente rector, como autoridad nacional en materia forestal. Y después de un análisis larguísimo de temas legales, lo que terminó diciendo fue: esta no es mi competencia, esto ha sido descentralizado y quien tendría que sancionar es el gobierno regional de Ucayali y el gobierno regional de Loreto, que está pues en el caso de Ucayali sobre todo totalmente alineado con la política de la empresa. Entonces, institucionalmente, si ocurre una cosa así, quien tendría que sancionar por el tema no de suelo, sino por el tema de la cobertura forestal, son los propios gobiernos regionales. Entonces hay un problema de diseño bastante claro. Y
hace también pensar hasta qué punto los financiamientos que están viniendo para proteger los bosques están atacando este tipo de problemas, ¿no? Por lo que yo entiendo, estamos discutiendo otro tipo de cosas, otro tipo de esquemas, con otro tipo de actores, pero no sé hasta qué punto se está atacando este tipo de entradas, y lo que muestra esto es que es posible deforestar grandes hectáreas de bosques y quedar impune. Eso es lo que ha pasado al final, que estas intervenciones han quedado impunes. Gracias. Bueno, que esté sentado arriba porque no quiero fracturarme la segunda pierna, así que por aquí nomás. Tráfico de tierras. Cuando se fundó AIDESEP, que es la Organización de Trabajo, hace 37 años, se dijo el problema principal en la Amazonía, para los pueblos indígenas, para el Estado, se llama tráfico de tierras, estructural, congénito al Estado peruano, al Ministerio de Agricultura. ¿Cómo es posible que después de 37 años los pueblos indígenas solamente tengan titulados 1.300, 1.400 comunidades? ¿Y cómo se explica de que paralelamente el otorgamiento de estos certificados de posesión hayan sido por miles y que la principal causa de deforestación milimétrica sea pues este avance de la colonización en la Amazonía? Se explica por tráfico de tierras, porque ahí todos ganan. Gana la politiquería regional con votos, ganan los alcaldes metidos en esto, ganan los funcionarios de las direcciones agrarias, que eran los enemigos principales de las comunidades nativas. Y esto se llama racismo estructural. O sea, felicitamos el estudio de Convoca porque ha puesto las cifras, las pruebas, pero como decía Juan Luis, esto ya lo sabíamos, ahora Convoca nos da las pruebas. ¿Y qué va a hacer el Estado con las pruebas? Va a seguir investigando, ¿no? Si no pudieron actuar frente a la tremenda corrupción institucional de Odebrecht, gigantesca, visible, menos van a poder actuar frente a esto. No quiero dar una opinión pesimista totalmente, pero sí muy realista, muy realista. Después del estudio de Convoca, se supone que deberían caer funcionarios, pero no van a caer, porque siempre el Estado se cura, y digo el Estado para no decir nombre de personas, saben curarse en salud, el debido proceso, las pruebas de no sé qué. Los pueblos indígenas están cansados de este jueguito tinterillo en que se mueve el Estado y la politiquería criolla a nivel regional. ¿Qué proponemos? Titulación. Estamos en una disputa por el territorio. O se lo llevan estos pequeños colonos que son testaferros de grandes maquinarias de poder, porque con el anuncio que nos ha dado Juan Luis, resulta de que detrás de ellos ya no solo está Melca, están otros financistas mucho mayores para el tema de acumulación por despojo. Frente a eso, hay una disputa. AIDESEP, que lamentablemente pues tiene una cierta fama por lo que ha ocurrido en el Baguazo, que nunca fue solo un baguazo, fue un amazonazo. Se movió Yurimaguas, Atalaya, Urubamba, etcétera, toda la Amazonía por este tema. Titulación territorial, ¿no? Y la impunidad y la corrupción profunda que hay, que está cubierta de un racismo, porque el perro del hortelano, ¿qué cosa es? Es la racionalización ideológica de esta corrupción. Los indígenas son improductivos, ¿para qué les vamos a dar tanta tierra? ¿No? Aquí lo que se trata es de retorno del capital. Todo ese rollo tecnocrático está vivito y coleando en el MEF, en el MINAGRI y en los ministerios centrales. Entonces, disputa territorial. AIDESEP ha planteado, hay una deuda de 20 millones de hectáreas. ¿En qué? Más de 300 comunidades que faltan reconocer y titular. 600 comunidades y pico que ya fueron reconocidas que faltan titular. 290 comunidades que fueron reconocidas, tituladas, pero ya no tienen recursos, porque los titularon hace 40 años y tienen derecho de ampliación. Faltan establecerse 5 reservas
comunales, recontraestudiadas hace muchísimo tiempo, entregadas al Estado los expedientes y archivados y apolillados. Faltan establecerse 5 reservas territoriales para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Eso se llama etnocidio y genocidio. Cada día que pasa que no se establecen esas reservas es para que avance la presión maderera, la presión petrolera y hasta la presión eclesiástica para llevarles la Biblia y de paso llevarles la gripe y la bronquitis. Ese es el tema. Y eso suma más o menos las 20 millones de hectáreas, más la superposición de territorios indígenas en áreas protegidas. O le van a dar a los pueblos indígenas como es su derecho, o se lo van a dar al tráfico de tierras. Y para eso necesitamos a las alianzas con sectores sanos que puedan haber dentro del Estado, con sectores que tienen una visión mayor más allá de esta pequeña o gran corruptela, para que se cumplan con derechos. Acá no se trata de favores, acá no se trata de justificar una tasa de retorno por la cantidad de tierra que le entregan a los indígenas. Les guste o no, es un derecho constitucional, es un derecho internacional, y el país ya no soporta más conflictividad. Ahorita está el problema que mi hermano Robert Guimarães va a exponer de Santa Clara de Uchuña. Se prepara movilización en Ucayali, ya hubo una, y ahorita también hay en el Yaguas, 800.000 hectáreas que se quieren imponer como si fuera un parque, pero también hay un pequeño trafiquito a nivel estatal. Los indígenas son dejados de lado en esa zona, están proponiendo una reserva comunal más un parque, pero el CERNAV no quiere escuchar y dice, no, acá no me interesa tu propuesta de reserva comunal, que también es área protegida, y se quiere imponer un parque, para después, ¿qué? Tercerizarlo. Entonces el mecanismo es así: despojo indígena, estatización como parque, y el tercer paso se llama privatización. Una vez más, privatización, porque como el Estado no lo puede manejar, entonces se lo vamos a entregar a una gran ONG o algún concesionario, etcétera, y ahí viene el tráfico de créditos de carbono por red. O sea, por cualquier lado, los indígenas quedan siempre a un costado. Obviamente que hace falta más regulaciones y podemos hacer una lista larga de cosas por hacer, y AIDC va a acompañar, que hay que hacer estudios más finos a la hora que se piden posesiones, perfecto, que hay que sacar la corrupción que está en los ministerios, igual, que hay que impedir que los alcaldes que no tienen vela en este entierro, los alcaldes están ofreciendo tierra libre, entre comillas, y negociando con las direcciones agrarias para la entrega de estas parcelaciones. Todo eso hay que corregir, pero eso no va a solucionar el tema de fondo, porque la corrupción va a seguir avanzando por otro lado. El asunto es asignación de derechos estables. Hasta que se arregle este asunto pasarán muchísimas décadas y no lo vamos a ver. Lo que queremos es de que ahora es mucho más factible, hay 10 proyectos de titulación, uno de ellos el PTRT-3 con 80 millones de dólares para comunidades nativas. Ya no hay pretexto, o se entregan, se termina de titular y se asignan derechos a comunidades nativas, o va a avanzar esta pequeña penetración de la Amazonía con este tráfico de tierras. Los mapas y los estudios demuestran donde hay comunidad nativa titulada, la deforestación y avance de la parcelación de los pequeños colonos se da la vuelta, no puede entrar porque va a chocar con un pueblo, simplemente se da la vuelta y se va por otro lado. Ahí están los mapas, ¿no?, que van demostrando eso, que hay deforestación dentro de las comunidades, sí, incluso por hacerle caso al Estado, como fue en el Alto Mayo. Siempre se muestra el Alto Mayo, la gran deforestación indígena, sí, pero ¿por qué? ¿Por la cultura guajón? No, porque le hicieron caso al proyecto Guayaga Central y a todos los agentes estatales que le decían, si quieres tener tu televisión en tu casa, siembra arroz, túmbate el bosque y siembra arroz. Esa es la modernidad y ese es el desarrollo y esa es la visión agrarista del Estado, que no ve la Amazonía como bosque, no lo quiere ver, no le da la gana de verlo como bosque y lo ve como cacao, lo ve como una bonita plantación de palma, una bonita plantación de arroz. Entonces, lo que estamos planteando es poder tener las alianzas
para que este tráfico de tierras se corte, entregando los 20 millones de hectáreas que están ya debidamente presentados ante las diversas entidades estatales, y paralelamente adoptar todos los correctivos que quieran a paso de tortuga para poder frenar este tráfico de tierras que es muy profundo a nivel nacional. Gracias. Muy bien, gracias por invitarme para dar un enfoque desde nuestra posición. La implementación de monocultivo de palma en el Perú se da en el año 2000, donde se declara de interés nacional la implementación de monocultivos de palma y otros como alternativa a la siembra ilícita de coca en toda la Amazonía, en los valles del BRAE. Y a nivel de la región Ucayali, como ya han manifestado, respecto a la comunidad de Santa Clara de Uchuña, con bastante fuerza a partir del 2012 y 13. La comunidad de Santa Clara de Uchuña, ubicado en el distrito de Nueva Requena, es la comunidad más pequeña en toda la Amazonía. Solamente tiene como 220 hectáreas. Es la más pequeña. Ha estado haciendo uso de su territorio ancestral, la que el Estado considera como bosques de producción permanente, ubicado en el distrito de Requena. El informe que nos ha presentado Aramis refleja todo el círculo vicioso de tráfico de tierras, la que se da, y cómo esta está afectando actualmente a la comunidad. Esta es una comunidad del pueblo indígena Shipibo Conibo, al cual pertenezco. Los escenarios que ya se han descrito nos ha visibilizado claramente los niveles de corrupción en torno al tráfico de tierras, y lo que yo debo aquí enfatizar es de que este escenario se suma también a otros factores. No solamente es el tema de tráfico de tierras en la zona, sino también la forma de cómo en torno a este escenario se va criminalizando, judicializando la resistencia propia de la comunidad. Desde la comunidad y desde la federación hemos tomado algunas acciones, digamos una batalla legal bastante fuerte. En la actualidad, el caso de la comunidad de Santa Clara de Uchuña, desde el año 2016 se pidió medidas cautelares o protección de su territorio a fin de garantizar y salvaguardar el uso del territorio que actualmente se viene dando. Este caso los jueces de Ucayali los han desestimado y ahora pasa al Tribunal Constitucional en la ciudad de Lima, aquí en Lima. La demanda actual del territorio, es decir, la Dirección Regional Agraria de Ucayali quiere reconocer una ampliación bastante mínima, ¿no? Inicialmente se dijo de 750 hectáreas, pero no reconoce el reclamo total, que es el territorio ancestral, que es mucho mayor. Entonces, en el Perú tenemos una barrera de reconocimiento de los territorios ancestrales. Es muy difícil para el Estado o las direcciones regionales agrarias que reconozcan territorios tradicionales como manda el convenio 169 de la OIT. Solamente se reconoce pequeñas parcelas, y esa es la fórmula que quieren aplicar en el caso de la comunidad de Santa Clara de Uchuña. Reconocer una demanda de ampliación mínima, pero no reconocer la totalidad del territorio ancestral. Y la otra pregunta que surge a través del informe que nos ha presentado Ramis es si se han deforestado grandes extensiones de bosques de territorios de esta comunidad, y dónde quedó la madera. Ahí tenemos muchas especies de valor económico. O sea, ¿dónde quedó la madera? Si se ha visto en imágenes que grandes extensiones de bosques han sido deforestados. Esta madera también forma parte del sistema de corrupción, porque se lo compran o lo venden a un tercero
y en Ucayali es bastante conocido quién ha estado comprando las maderas de esta zona. Que me parece que en la investigación este componente de dónde quedó la madera arrasada no ha sido tal vez visibilizada claramente. Si bien es cierto, en el 2010 se implementaron como política de interés nacional la expansión de monocultivos en la Amazonía y que esta debería hacerse en zonas ya trabajadas o bosques secundarios o bosques degradados, no se dijo que esto se tendría que hacerlo en bosques primarios. Ha quedado bastante claro de que han derribado bosques vírgenes, bosques primarios, territorios ancestrales que han durado años para la conservación y para que esté intacto. Entonces, se ha evidenciado que han deforestado bosques primarios. Eso es una primera conclusión clara. Aquí debe haber sanciones ejemplares. Sin embargo, las empresas hoy han cambiado de nombre, han vendido acciones para evadir de responsabilidad ambiental, judicial, económica. Y todas las sanciones que han impuesto, ninguna de estas empresas lo ha pagado. O sea, no solamente están afectando derechos de pueblos indígenas, sino también se burlan de la legislación ambiental peruana misma. Entonces, creo que entre la implementación de políticas de cero deforestación que implementa el Estado peruano al 2023 y más allá, hay una contradicción bastante fuerte en la implementación de compromisos o políticas claras de conservación de bosques o el reconocimiento de territorios para pueblos indígenas. ¿Qué hemos hecho nosotros como comunidades indígenas o pueblos organizados? Una serie de acciones, entre ellos las acciones legales, una serie de manifestaciones, y el tema es, hoy en día, ¿a dónde más tenemos que acudir? Si ya hemos acudido a instancias judiciales, si hemos hecho denuncias públicas entre las mismas autoridades, y el escenario de Santa Clara de Uchuña no son los más favorables en este mismo. Hay una tensión creciente porque los colonos que han estado invadiendo estas áreas ahora se esconden bajo la paraguas de la 22175, que es la Ley de Comunidades Campesinas y Nativas, diciendo que ya no son colonos invasores, sino ahora son campesinos, y que la Dirección Regional Agraria los tiene que reconocer como comunidades campesinas. Y ahí podríamos estar entrando en conflicto bastante fuerte entre comunidades vivos con vivo y los colonos que hoy se llaman campesinos o comunidades campesinas. Finalmente quiero señalar algunos puntos que considero que son importantes que en este espacio se pueda socializar o reconocer. Recién el 9 de mayo de este mes pasado, después de una acción de cumplimiento del convenio 169, el Viceministerio de Interculturalidad ha ordenado al Ministerio de Agricultura que se implemente un proceso de consulta en zonas donde se debe implementar actividades de palma en la Amazonía y que esto atente con territorios de pueblos indígenas. O sea, después de 7 años que ya se arrasaron y que sigue arrasando bosques, el Estado a través del Viceministerio tuvo que decir, bueno, habría que consultar actividades de palma en territorios indígenas, que considero que es un señal, no lo suficiente, pero hay que avanzar. Ahora mismo, United Cacao está vendiendo las acciones de cacao del Perú Norte SAC, ahora mismo. O sea, significa que siguen vendiendo acciones para evadir de su responsabilidad social y ambiental y las altas multas que lo vienen imponiendo. Quiero enfatizar en esta reunión que si la palma es una actividad legal, ¿por qué hay tantas amenazas de muerte en la zona? Hay hostigamientos, toda una campaña sistemática en contra de los dirigentes de la comunidad de Santa Clara de Uchuña y la de Feconau. Nos han declarado personas no gratas, es decir, estas empresas controlan los medios de comunicación local para hacernos ver que estamos en contra de la actividad de palma. Y solamente para referirme, quiero mencionar de que esta información o este video también lo pueden ilustrarse en YouTube. Uchuña, ¿a dónde vamos a vivir?
Es un video corto de 7-8 minutos, donde podrán ustedes ilustrarse la situación actual que enfrenta esta comunidad. He aceptado venir aquí porque considero que es importante que abordemos desde el Estado, desde las comunidades. Uno, la urgente titulación de esta comunidad es la que la comunidad nos ha mandado con mensaje y que deberíamos exigir desde lo nacional, desde los diferentes espacios, qué está pasando en Santa Clara de Uchuña. Esto es una referencia emblemática de que el Estado peruano, a través de sus instituciones descentralizadas, no están avanzando en la implementación de titulación de las comunidades. Y entonces, ¿dónde están los compromisos de cero deforestación de Alemania y Noruega o el avance de la titulación de comunidades nativas en toda la Amazonía? Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, la oportunidad de comentar este trabajo. Lo primero que quisiera decir es que el trabajo en realidad, a pesar, como dice Juan Luis, tiene cosas que más o menos ya se sabían. Creo que trata de poner de manera más o menos estructurada y ordenada un conjunto de información que es útil para entender el proceso, ¿no? Creo que eso es muy valioso. Pero hay algunas cosas que no sabía, otras que sí, pero algunas cosas que destacan, ¿no? Lo que encontramos, y está bien descrito, hay una excelente información sobre las modalidades que se han seguido para poder acceder a la tierra, ¿no? Una serie de modalidades que incluyen una serie de trucos y en algunos casos, francamente, ilegalidades. Y si se comprueba que la gente que dice que ha firmado no ha firmado, digamos, hay falsificación de documentos, hay una serie de delitos, digamos, atrás de esto, ¿no? Pero me parece importante resaltar que a lo que nos estamos enfrentando es a una forma de utilización indebida de resquicios legales o de debilidades legales o de debilidades institucionales. Y creo que es bien importante reconocer que no nos estamos enfrentando a una política pública de reconversión de bosques por palma, como sí ocurre en Indonesia. En Indonesia las empresas que quieren cumplir con compromisos de no deforestación tienen que enfrentar la amenaza del Estado de quitarle la concesión, porque la concesión es para deforestar y poner palma. Entonces, creo que es importante poner en la balanza las políticas públicas, porque claro, el Estado es muy ineficiente en muchas cosas, pero creo que si no somos claros en señalar cuáles son los problemas y cuáles no son los problemas, tenemos después una serie de conflictos que no son, digamos, los que tendríamos que tener. Ahora, efectivamente, pues se ha creado toda una red de empresas y de compras y ventas y de abogados y de funcionarios, en fin. Y ahí lo que corresponde es que haya acción legal, ¿no es cierto? Y lo que hay que empujar es que esa acción legal ocurra. Y es bien interesante que en todo el proceso y en el documento no se mencione la acción de los órganos de control interno, por ejemplo. Porque más allá de si los jueces actúan o no, dentro del propio Estado, las oficinas de control interno deberían detectar que se están realizando determinados procesos que no son adecuados. Más aún cuando hay gente que está denunciando que esas cosas están ocurriendo, ¿no? Quizás es un tema que se podría trabajar un poco más. Bueno, hay algunas, como en todo artículo o investigación periodística, hay algunos temas que son vistos de una perspectiva más personal que formal, pero también hay algunos datos que creo que ayudan a confundir, ¿no? Por ejemplo, el Perú no ha recibido 316 millones de dólares para estos temas. El Perú tiene ofrecidos, no solo 316, sino muchos más. Pero si en estos 316 está la plata de Noruega, en realidad no se han recibido, porque son para pagos por resultados. Entonces, también es importante no exagerar, ¿ya? Porque si no, perdemos de vista lo que en realidad tenemos que hacer. Ahora, también es bien interesante que la Mesa Redonda de Palma Sostenible tuvo una acción muy clara de retirar o de sancionar y motivó el retiro de la empresa con relación a la deforestación, ¿no? Creo que eso es, digamos, no ha servido en la práctica, pero es importante reconocer que esos mecanismos existen también. Ahora, también es verdad que hay un conjunto, digamos, la ocupación de tierras y estos procesos de reconocimientos y de constancias de posesión y todo, no ocurre solamente porque hay una empresa, cualquiera que sea, que va a comprar esas tierras. Eso ocurre y ha ocurrido en el Perú hace 37 años y no ha habido estas empresas.
ocurre porque hay un desplazamiento de población que va a ocupar tierras en la Amazonía. Eso es un problema mucho más grande que no se limita a qué pasó con esta empresa o la otra, ¿no es cierto? Entonces, ese es un problema estructural, como ha sido dicho, y a eso es al que tenemos que apuntar. Porque yo lo que me temo es que se podrá sancionar a estos funcionarios, se podrá sancionar a esta empresa, pero si no logramos consolidar la parte legal, la parte institucional, pero sobre todo un desarrollo que sea sostenible y que permita a la gente vivir legalmente sin tener que hacer estas cosas, puede volver a ocurrir. Y hay algo muy importante ahí. Para muchos, esto es una oportunidad. Para un pequeño productor que está en un determinado lugar y viene alguien y le ofrece dinero, más dinero de lo que él se imaginaba, lo va a tomar, porque no tiene otras opciones. Y ahí es donde fallamos también como Estado, porque no estamos generando esas otras opciones. Y por eso yo creo que hay que hacer varias cosas, y no me va a dar tiempo para decir todas, pero lo primero es que yo creo que hay que fortalecer, reiterar o mejorar, como quieran, las políticas públicas y los compromisos de no deforestación. Eso está en un conjunto de normas, está en la política agraria, en la política forestal, en el presidente de Agricultura, en la estrategia de bosques y cambio climático, etc. Pero eso nunca va a funcionar si no logramos incrementar la productividad de las áreas ya usadas para agricultura. Eso es algo fundamental. O sea, tenemos que cambiar el lema de ampliar la frontera agrícola por un tema de incrementar la productividad. Un productor promedio de cacao en Perú produce 800 kilos por hectárea. Con un poco de fertilización puede producir 2.000 kilos. Y si tiene fertirriego puede producir 3.200. Entonces, ¿y qué maneja? 3 hectáreas, no puede manejar más. Entonces, estamos intensificando y no ampliando el área. La otra cosa que hay que hacer es aplicar la ley forestal y otras leyes, pero sobre todo la ley forestal, porque todos estos problemas que se han planteado acá son en un marco de pre-ley forestal, de la nueva. Porque en la nueva ley forestal está claramente establecido cómo debe ser el procedimiento para poder autorizar un cambio de uso legal. Eso no se ha seguido en ningún momento en este caso, en parte porque no existía y en parte porque los tupas de los gobiernos regionales siguen manejando de manera separada la normatividad de tierra y la normatividad forestal. Cuando para poder otorgar un derecho sobre la tierra debería haber primero la autorización de cambio de uso dado por la autoridad forestal. Esa norma es muy importante. Eso, hay un estudio de DAR que lo muestra claramente, que el MINAN también hicimos esa misma discusión, y se requiere una norma que articule la acción de varios sectores para poder cerrar esa ventanita. La otra cosa que hay que limitar, pues, hay que eliminar del vocabulario, del concepto, cosas como tierras de libre disponibilidad, ¿no? Eso no existe. No hay tierras de libre disponibilidad. Sin embargo, se sigue usando esa frase. Y sí, efectivamente, pues, en ciertos sectores hay una actitud, digamos, agrarista, pero que también hay que poner en contexto. El Perú es el país de la región que tiene menos tierra agrícola por habitante. Más de la mitad de las tierras agrícolas del Perú están en la Amazonía. O sea, plantear que en la Amazonía no se puede hacer nada de eso, es decir, que queremos comer la mitad, más o menos, no sé, algo así. Entonces, el tema es que se tiene que llegar a una negociación, se tiene que dar un acuerdo. Sobre lo que decía Roberto, lo que dice Robert, por supuesto que hay necesidad de completar y cerrar el tema del reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, pero hay que cerrarlo. Porque mientras que esté abierto es un problema de seguridad jurídica para todos, tanto para los indígenas como para los no indígenas. Y si tienen que ser 20, 30, 40 millones de hectáreas, eso es una decisión política que se tiene que tomar. Y hablando de decisiones políticas, la decisión del uso de la tierra es una decisión política, o social si quieren, no es una decisión tecnocrática. Tenemos una discusión ahora sobre el CUM. Para los que no saben, el CUM es la capacidad de uso mayor. Entonces se ha creado el nuevo ídolo, es el dios CUM. Entonces, si el CUM dice A, hay que hacer A. No es así. Hace algunos años acordamos que la zonificación ecológica y económica nos ayudaba a tomar esa decisión, porque incorporábamos el CUM, pero incorporábamos otros temas, y había un proceso participativo para tomar decisiones. Ahora resulta, por un tema con la minería y otra cosa, que la zonificación ecológica y económica ya no sirve para nada, en la práctica, porque no la puedes usar, no la puedes invocar para decir aquí se puede otorgar o no se puede otorgar derechos para la tierra. Cuando en la propia ley forestal se dice que para otorgar derechos sobre la tierra, por supuesto, tiene que calzar el CUM, porque es lo básico, es lo primero, es el requisito 1. Si la tierra no es agrícola, no debería tener uso agrícola. Y quitar el bosque a una tierra que no es agrícola no la convierte en agrícola, ¿no es cierto? Si tenemos una tierra de protección y un bosque encima, quitas el bosque, sigue siendo tierra de protección. Todavía hay gente del sector de la agricultura que cree que si quitas el bosque, la tierra mágicamente se vuelve agrícola. Pero por otra parte, también es verdad que puedes hacer agricultura en cualquier sitio.
es un tema de costos. Si es rentable, pues hacer agricultura en medio de esta alfombra, si que alguien te tiene para pagarte el producto, porque le pones todos los nutrientes y va a crecer. Entonces el concepto de capacidad de uso mayor agrícola es un concepto relativo, se mueve con la tecnología y con el capital disponible. Por tanto, la decisión no es técnica, la decisión es social. Si eso no se reconoce, esa decisión no se toma y no tenemos un mapa que ordene las regiones y diga, acá puedes hacer agricultura, acá no puedes, acá puedes otorgar derechos sobre la tierra, acá no puedes, el problema va a seguir. Y eso creo que es algo que es fundamental atacar. Pero no basta solamente con ordenar y asignar los derechos, porque si le asignas derechos al pequeño campesino que no tiene cómo mantener la propiedad de la tierra, lo que va a hacer es agotarla y tratar de moverse nuevamente. Y claro, no estamos hablando solamente de unos cuantos testaferros que le piden tierra para venderla a la empresa. Estamos hablando de 250.000 familias de pequeños caficultores que tienen 2 o 3 hectáreas de café en la Amazonía. Estamos hablando de 60.000 familias de pequeños productores de cacao. La mayoría no tiene títulos. ¿Qué debemos hacer? La ley forestal permite otorgar contratos de cesión en uso. La ley, en donde no es tierra agrícola, hay que titular, la tierra que no es agrícola hay que establecer los contratos de cesión en uso. Pero tenemos que formalizar los derechos y ordenar, porque es una manera de anclar e impedir que se sigan moviendo. Pero es un paquete. Hay que dar los derechos, hay que proveer la asistencia técnica y hay que proveer la asistencia financiera para que puedan producir sosteniblemente. No tenemos que ver al pequeño productor agrícola como un enemigo. O sea, esto no puede ser una cogollada, pues me van a disculpar los amigos indígenas, pero esto no puede ser los indígenas o nadie. Esta es una necesidad que tenemos todos, de que se pueda ordenar el territorio, se pueda distribuir, cada uno tenga lo que le corresponde tener y podamos conservar la mayor cantidad de bosques que existen en el país. Pero yo creo que es un problema que nos debilita a todos ver esto como una confrontación y no como una negociación. Una negociación en buenos términos, diría. Gracias. Gracias, Gustavo.